Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Sobre este tema, Ramiro García escribe un tuit muy acertado en donde dice: los jueces del correísmo siguen vendiendo sentencias. Del 99% de los jueces de la Corte Provincial y de primer nivel en ejercicio son los designados y seleccionados por el Consejo de la Judicatura del correísmo. Ahora tratan de vendernos la narrativa de que los jueces que tenemos fueron elegidos por el Consejo de Participación Transitorio de Trujillo. Los únicos jueces que se eligieron ahí son los de la Corte Constitucional, que de hecho es la mejor que hemos tenido, dice Ramiro García. Mientras no haya una depuración real de jueces, no tendremos una mejor justicia. Esto sumado a toda esta situación que ha salido a la luz gracias a estos casos que investiga la Fiscalía: Metástasis, Plaga, Purga, y estas advertencias que las ha hecho nada más y nada menos que el embajador o el ex embajador de los Estados Unidos, de la infiltración de los narcos, del crimen organizado en el sistema de justicia. Nos deja prendidas las alertas justamente de una realidad lamentable en nuestro país. Gracias, doctor Ramiro García, abogado penalista, por estar con nosotros. Y bueno, ¿cuál es su análisis respecto a lo que ocurre y cuáles son las razones de por qué denuncia lo que denuncia a través de la red social X? Bienvenido, Ramiro. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Verónica. Un saludo para todos los oyentes. Un gusto estar nuevamente aquí en Radio Sucesos. Mire, yo creo que lastimosamente en esta época de la posverdad, ¿no? En donde a través de la repetición constante de falacias, de mentiras, se trata de generar narrativas y de construir pseudo verdades. Yo creo que es necesario, pues, refrescar con datos la memoria y entender exactamente cuáles son los problemas que tiene nuestro país, especialmente en ámbitos tan complejos como el de la justicia. Para esto tenemos que ubicarnos en 2018 y antes de, es decir, antes de 2018, pues veníamos de una época de control total de la Administración de Justicia, en donde el presidente de la República en sus sabatinas les decía a los fiscales y jueces qué hacer y qué no hacer, a quién procesar y a quién no hacerlo, y en donde evidentemente pues había una metida de mano clarísima en la Administración de Justicia. Esto, por supuesto, en 2018 se enfrentó por parte del Consejo de Participación Ciudadana presidido por Julio César Trujillo, pero lastimosamente se quedó muy corto en la gestión por diferentes razones. Primero, por la calidad de transitorio de ese Consejo de Participación Ciudadana. Segundo, por claro, igual, las condiciones de salud de Julio César Trujillo. Amigos, saludamos con el doctor Ramiro García, Un abogado cambio de de juez. Derecho Penal. Ramiro, se nos fue un poco la conexión, pero nos comentaba de las condiciones delicadas Ahí, de salud que ahí tenía. está, ahí está eh, mejor. Ahí está mejor. Nos comentaba de las condiciones delicadas de salud que tuvo César Trujillo en su momento. Sí, exactamente. Entonces, sus condiciones de salud, el problema que tuvo, que luego terminó incluso con su vida, eh, todo esto pues no permitió que exista una continuidad, especialmente en lo que a Administración de Justicia Ordinaria se refiere. En cuanto a justicia constitucional, fue mucho lo que se pudo avanzar. Pasamos de la Corte Cervecera a la Corte Constitucional que tenemos actualmente, que sin duda es la mejor que hemos tenido, y es una de las pocas instituciones de la justicia que goza de total credibilidad. Y esto se logró, ¿por qué? Porque se cambiaron los jueces. De los jueces de la Corte Constitucional Cervecera no quedó uno, y fueron reemplazados por jueces de muchísimo mejor nivel académico, de muchísima trayectoria profesional. Y producto de eso, pues hemos tenido 5 años de precedentes constitucionales importantes y de decisiones que sin duda han empujado nuestro derecho constitucional hacia adelante. En materia de justicia ordinaria,
se cambió el Consejo de la Judicatura, presidido por Gustavo Yalca, a otro nuevo, presidido por María del Carmen Maldonado. Y aquí sí tenemos que ser sinceros. Es un Consejo de la Judicatura que no funcionó como debía haber funcionado, que se ahogó en sus conflictos internos, en sus contradicciones internas, pero que sobre todo no pudo generar un nuevo modelo de gestión. Claro. Se mantuvo el mismo modelo de gestión mafioso anterior. ¿Y por qué digo modelo de gestión mafioso? Porque es un modelo de gestión basado en el reparto. A ti te toca Guayas, a mí me toca Pichincha, a él le damos Manabí, al otro le damos Imbabura y así, ¿no? Y así mismo nos vamos a dividir las direcciones nacionales. A ti te toca talento humano, a mí me toca gestión procesal y al otro le toca la escuela judicial. Y claro, por esa vía del reparto, y generalmente mal reparto, pues se generan contradicciones internas entre los vocales y esas contradicciones internas terminan torpedeando la gestión. Paradójicamente, y esto lo puedo decir, el único que tenía una ruta clara de lo que quería hacer era Wilman Terán. Pero claro, su ruta era entregar la administración de justicia a la criminalidad organizada y al narcotráfico, además de garantizar impunidad a Rafael Correa y sus adláteres a través de decisiones judiciales. Entonces, claro, como por una parte, por un lado, y ya hemos visto esto a través de Metástasis y Purga, se forraban en plata traficando sentencias. Pero traficando sentencias, ¿a quién o en favor de quién? De los narcos, de los líderes de criminalidad organizada, de los líderes de corrupción. O sea, no es un dato menor que la mitad de la Corte Provincial, la mitad de la Sala Penal de la Corte Provincial del Guay está presa en Quito en la cárcel 4. Pero claro, como he dicho ya en varias oportunidades y lo repito ahora, no puede ser que tengamos que esperar que la fiscal general meta presos a los jueces pisos para que se produzca una depuración de la administración de justicia, cuando evidentemente el primer órgano llamado a actuar es el Consejo de la Judicatura. Claro. El Consejo de la Judicatura es el que tiene que detectar inmediatamente cuando existen estos fallos totalmente tirados de los cabellos, cuando los jueces actúan de manera inadecuada. Y debe tener los mecanismos expeditos para poder actuar. Lastimosamente, no han generado cambios en la normativa, me refiero en específico al Código Orgánico de la Función Judicial, que les permita este tipo de actuaciones, pero tampoco han generado estructuras administrativas internas, léase Departamento de Transparencia o de Asuntos Internos, como se los quiera llamar, que puedan detectar inmediatamente este tipo de irregularidades en la administración de justicia y actuar inmediatamente. Y es por esto que los jueces han hecho lo que les da la gana. Esto sumado a que durante más de 8 años, me parece, no hemos tenido evaluaciones en la administración de justicia. Entonces, claro, jueces que han tenido jefes como Wilman Terán o Javier Muñoz, que les han permitido hacer lo que les dé la gana, y no solamente que les han permitido, sino que les han obligado y han estado cobrando por eso. Es más, Claro. vemos que de las declaraciones de un último abogado, no recuerdo el nombre, los mafiosos al principio pedían por favor y los jueces eran los que fijaban su honorario de soborno, de cohecho. Ya después de los primeros casos en que los jueces recibían plata, ya los mafiosos ya no pedían, por favor, ya amenazaban. Y les decían, queremos esto, esto y esto, y cuesta tanto y punto, y si no, a ver lo que te pasa. Es decir, ya pasaron a formar parte del rol de pagos de la mafia, de la criminalidad organizada. Impresentable. Ya ni siquiera eran los jueces los que imponían el soborno, eran los narcos los que decidían cuánto era lo que iban a pagar, punto. ¿Por qué? Porque los narcos se sentían vacunados por los jueces. Es decir, ojo, tenemos jueces de tal nivel que los narcotraficantes se sentían extorsionados por los jueces. Y llegó un momento en que, obviamente, por la vía de la fuerza y de la amenaza, pues decidieron parar las extorsiones y decir, ok, usted se va a ganar, pero se va a ganar esto, porque usted
nos está, nos está esquilmando. Y eso, de acuerdo a la UAU, pasó con algunos jueces, es decir, ya pasaron a formar parte, ya eran peones del ajedrez mafioso, ¿no? Impresentable. Y claro, todo esto bajo la mirada del Consejo de la Judicatura. Entonces, estamos viendo que el Consejo de la Judicatura destituye jueces, pero destituye jueces que están procesados penalmente y en muchos casos presos o prófugos. Ahora, hace unos días Entonces, no es conversamos con la doctora Yolanda Yupangui, vocal de la Judicatura, y decía que también están con un problema, porque muchos jueces que son destituidos con medidas y acciones de protección y demás vuelven, son restituidos del cargo y encima tienen que indemnizarles con bastante plata. Entonces, no, efectivamente, es ¿qué decir, se puede hacer frente a esto? existe una mafia interna tan enquistada, tan fuertemente organizada además, que obviamente se autoprotege y protege a los suyos. Entonces, claro, se destituye a un juez mafioso y otro juez mafioso lo restituye, porque sabe además que los vocales son pasajeros y que el cargo de juez es muchísimo más estable que el de vocal. Realmente Impresentable. los jueces que han sido procesados penalmente constituyen la excepción y es una excepción que la ha hecho la fiscal general. Es decir, el órgano de depuración de la Administración de Justicia en estos años no ha sido el Consejo de la Judicatura, ha sido la Fiscalía General del Estado. Y esto no tiene sentido. No podemos endosarle a la Fiscalía esa actividad, esa gestión. Eso no Yo le tiene pregunto a sentido. usted, Ramiro, del modelo tal y cual se concibió del Consejo de la Judicatura, ¿debería seguir funcionando así o qué cambios deberían hacerse No, ya de tiene que... fondo en el Vea, sistema judicial? mire, lo primero que se tiene que hacer es salir de este sistema mafioso de repartos. Sistema mafioso de repartos en donde los vocales se creen con derecho de dividir, de parcelar el Consejo de la Judicatura y de generar feudos judiciales independientes. Claro, esto genera muchísima corrupción. ¿Por qué? Porque donde llega uno como Wilman Terán o Javier Muñoz, Ah, agarra tres, cuatro provincias y esas 3 o 4 provincias se convierten en santuarios narco. ¿Qué es lo que pasó con Esmeraldas, con Los Ríos, con Guayas, con Manabí, con El Oro, que eran las provincias que manejaban entre estos dos señores? Entonces, si tenemos un embate tan fuerte del narcotráfico, de la criminalidad organizada, es ilógico pensar que la criminalidad organizada no va a permear instituciones como la policial, la militar y la judicial. Y lo lógico, obviamente, es generar mecanismos de control y supervisión permanente y de reacción inmediata, que eso no lo tiene el Consejo de la Judicatura. Y mientras sigan preocupándose de a ti qué provincia te toca y a mí cuál me vas a dar, no avanzamos absolutamente en nada. Entonces, hemos tenido, además, con un adicional, que siempre está el peligro de la política girando, volando en círculos alrededor de la justicia, ¿no? ah. Hemos visto, por ejemplo, cómo destituyeron a Fausto Murillo fundamentalmente por no ser afecto a las fuerzas políticas, a ciertas fuerzas políticas, en específico el correísmo. Entonces, claro, el correísmo logró la destitución de Murillo y cuando de Wilman Terán y de Javier Muñoz no dijeron absolutamente nada, todo lo contrario. Ahora vemos que en el juicio político a Wilman Terán más bien lo han defendido y le han dado todo el espacio como para que pueda decir cualquier barbaridad que no tiene nada que ver con el juicio político y que pueda hacer aseveraciones sin ningún sustento probatorio de nada. Entonces, estamos viendo que el narcotráfico, que también ha permeado a la institucionalidad política, tiene sus operadores, y tiene operadores en la Asamblea, tiene operadores en la justicia, tiene operadores en todas partes, bueno, esos operadores son muy activos porque además están fuertemente pagados y amenazados en algunos casos, como hemos visto en el caso de los jueces, ¿no? Que no solamente que les pagaban, sino que les amenazaban. Ahora bien, dice el dicho, por sus acciones se los conoce y estamos viendo cómo actúan. Entonces, ¿qué hacer con estos jueces? Por ejemplo, lo que usted pone, los jueces de primer nivel, incluso en ejercicio, que siguen, al parecer, vendiendo sentencias. Siguen vendiéndose, es que, a ver, esto es un secreto a voces, siguen vendiendo sentencias. ¿Por qué? Porque no es cuestión de cambiar a Carlitos por Pepito, ¿no? Aquí en el Ecuador siempre tenemos la idea equivocada de que cambiando de nombres
cambiamos el sistema. Cuando los problemas son estructurales, se Claro. tienen que cambiar de modelos de gestión, se tienen que cambiar las estructuras y luego discutiremos los nombres. Entonces, claro, ¿por qué? Porque de lo contrario llega, insisto, algo como, yo creo que el 2023 fue de las épocas más nefastas que hemos tenido en la administración de justicia. ¿Por qué? Porque además estaba en manos de dos delincuentes, de dos tipos, uno de los cuales ya acaba de reconocer inclusive la existencia del delito, se acaba de acoger a un procedimiento abreviado, me refiero a Javier Muñoz, y este par de delincuentes hicieron cualquier cantidad de cosas, cambiaron un montón la administración de justicia, para mal, por supuesto, Claro. pero claro, trataron de entregar la Corte Nacional de Justicia al narcotráfico, a la criminalidad organizada. Es decir, íbamos a tener jueces narco resolviendo los dobles conformes, resolviendo las casaciones y las revisiones penales, que ese era el ideal de Wilman Terán. Y por eso la obsesión con echar para adelante ese concurso de renovación de jueces de Corte Nacional que tenía. ¿Por qué? Porque sabía que con eso él era el dueño de la justicia. Porque claro, si yo tengo la sala penal de la Corte Nacional, pues yo les tengo agarrados del cuello a la clase política que tiene fuero, porque los casos de fuero se conocen ahí. Tengo además la llave de las casaciones y las revisiones, con lo cual puedo revisar cualquier caso de cualquier provincia que llegue ahí y favorecer a quienes me están pagando. Entonces, eso es lo que pasó. Ahora, yo creo que el Consejo de la Judicatura está haciendo un trabajo adecuado en cuanto a llevar el concurso de Corte Nacional. Me parece que más allá de las evidentes divisiones internas que además son inentendibles e injustificables, a mí me parece execrable, por ejemplo, que vocales del Consejo de la Judicatura soliciten el cambio de presidente del Consejo de la Judicatura en la mitad de dos concursos tan importantes como el de renovación de jueces de la Corte Nacional y el de jueces de primer nivel y de banco de jueces que está llevando adelante. A mí me parece, por ejemplo, especialmente relevante en lo positivo el trabajo que está haciendo la doctora Yolanda Yupanqui, déjeme decirle, porque no todo es malo tampoco. Entonces, a mí me parece, pero por otro lado, a mí también me parece inentendible que se haya enviado una terna como la que envió el doctor José Swin, presidente de la Corte Nacional de Justicia, con un juez de primer nivel para dirigir la administración de justicia, con un funcionario de gobierno que además ha tenido varios cuestionamientos. Es que esto no se entiende. Y claro, a la final lo que nos muestra es un Consejo de la Judicatura que agacha la cabeza frente al poder de turno. Y esto no nos da mucha esperanza. Es decir, esperamos un Consejo de la Judicatura que, como hace la Corte Constitucional, pues mantenga independencia, mantenga esa equidistancia necesaria entre las funciones del Estado. Pero no, lastimosamente, claro, uno de los problemas que tenemos es que normalmente se pone de vocales del Consejo de la Judicatura a personas salvando honrosas excepciones, por supuesto que la hay, pero sin mayor trayectoria pública. Entonces, claro, el momento en que llega un presidente de la República y le dice, venga a conversar conmigo, pues van. Y claro, y a la final les dicen, sí, claro, lo que usted diga, señor presidente, sea el que sea el presidente. Y a la final terminan sirviendo a una clase política que lo que hace es darles un par de palmaditas en el lomo, nada más. Y claro, muchas veces no lo hacen por corruptos, no, simplemente porque no tienen, digamos, el nivel público político. O lo Ni suficiente siquiera es como un problema de para conocimiento, parárselos ¿no? duro, ¿no? Es como para, claro, el poder decir, ¿sabe qué? No. ¿Sabe qué? No le voy a entregar esto. Lo que usted me pide, o sea, es una intromisión en la justicia y eso no lo voy a hacer. Es más, ¿sabe qué? No voy a acudir a su llamado porque yo no debo estar en Carondelet, porque yo no debo estar en su fiesta, porque yo no debo estar en su reunión, porque yo soy un juez, porque yo... ¿Qué es lo que pasa con la Corte Constitucional? Entonces, claro, hoy vemos cómo funcionarios de la Presidencia de la República se quejan amargamente de la Corte Constitucional porque dicen cómo es posible que no estén en la línea de gobierno. Pero por supuesto, de eso se trata. Una Corte no debe estar en la línea de ningún gobierno, debe estar en la línea de la Constitución y del derecho. Y punto. Entonces, claro, no se puede
O sea, la experiencia de la Corte Constitucional nos ha demostrado que solamente se puede hacer una nueva justicia con nuevos jueces. No se puede querer una mejor administración de justicia con los mismos jueces malos que generaron una mala administración de justicia. Más Así claro de sencillo. imposible, Ramiro, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero quiero agradecerle por poder analizar un tema que es importante, que es vital, y es la crisis de la función judicial en nuestro país. Gracias al doctor Ramiro García, abogado especialista en Derecho Penal. Verónica, solamente si me permite 30 segundos y una 30 cuña segundos, comercial Ramiro, adelante. chiquitita. El día jueves, este jueves, vamos a tener un conversatorio en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Jurisprudencia, de la cual yo soy el decano. Vamos a estar decanos de diferentes facultades de jurisprudencia del país, debatiendo justamente temas de justicia y de derecho. Así que hago una llamada y una cordial invitación pues, para que puedan asistir a este evento. Va a ser en el Paraninfo de la Facultad de Jurisprudencia. Gracias, la A las invitación, 11 de la, doctor Ramiro jueves 11 de García. la mañana. Muy bien. Con esa invitación, nosotros terminamos esta entrevista, amigos, 7:46. Vamos enseguida a un brevísimo corte y volvemos para conversar con el concejal Andrés Campaña sobre el Metro de Quito.